Saludos amigos de Cultivarte, qué placer reencontrarnos a través de Centro Visión en esta cita que cada martes los invita a transitar los senderos del arte de cultivar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y del cual usted quizás no conozca mucho. Se trata del extensionismo. Viene siendo así como una herramienta educativa que por supuesto las personas que la practican pues ponen en función de los productores, de los avances de la adquisición de conocimientos, y todo esto pues va encaminado a lograr también mejores resultados. La invitación para conocer qué es exactamente el extensionismo, cómo se lleva a cabo en sus diversas formas y otros elementos muy interesantes que de seguro usted agradecerá. La invitación entonces para que nos acompañe durante los próximos 27 minutos aproximadamente. Ya comenzamos. Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy el tema que nos ocupa es el extensionismo agrario. Primero reflexionar un poco sobre qué quiere decir extensionismo, que no es más que el arte de llevar los conocimientos adquiridos ya sea por la ciencia, ya sea por la práctica, a diferentes productores. Es decir, que las mejores prácticas, las prácticas que mejor han resultado en cualquier sistema de producción, ya sea pecuario, ya sea agrícola, ya sea industrial, cualquier, tratar de multiplicarlo y de esa forma, entonces, bueno, lógicamente, un buen resultado de una finca, de un sistema, se puede hacer realidad en otros muchos escenarios. Y así, lógicamente, aumentar la calidad de los productos, aumentar el rendimiento, aumentar el confort de los animales, digamos, aumentar diferentes variantes que nos proporciona el quehacer de buenas prácticas. Existen diferentes formas de hacer el extensionismo participativo, que es el que nosotros preferimos, donde participa el productor y participa el extensionista. Es decir, que lo que se establece es un diálogo entre el extensionista y el productor, y donde el productor queda convencido y no vencido de la tecnología, de la práctica que se le propone realizar en su sistema. En el extensionismo participativo, ejemplo de él es precisamente el movimiento campesino a campesino, donde el productor se adueñaba de una tecnología y se la transmitía a otros productores. En definitiva también es el papel que estamos realizando los extensionistas, digamos en este caso nuestro, extensionistas de la Estación Experimental de Pasto y Forraje, ¿no?, donde nos adueñamos, tenemos conocimiento de una tecnología, tenemos conocimiento de alguna práctica que ha sido beneficiosa en algún sistema y lo intercambiamos con un productor para que a su vez la introduzca en su sistema productivo. Lógicamente, estas tecnologías que nosotros introducimos, que después vamos a hablar en detalle un poco de ellas, son precisamente lo que dan pie a la posibilidad del aumento de la producción, de los rendimientos, del bienestar, del confort, de la masa ganadera en general, en el caso que nos ocupa, que es precisamente la ganadería. El extensionista debe tener un grupo de características que lo distinga. En primer término, de tener personalidad, debe saber escuchar, y también un extensionista, aunque no sea especialista en una rama determinada, un súper especialista, pero sí debe tener conocimientos generales de la materia. Digamos, en el caso que nos ocupa, el extensionismo agrario referido principalmente a la alimentación y manejo de los animales, el extensionista tiene que dominar lo que es un sistema de pastizal. ¿Qué compone un sistema de pastizal? Por ejemplo, este que tenemos aquí. Primero, las dos grandes familias que intervienen en la alimentación
animal y prácticamente humana también, las gramíneas y las leguminosas. De las leguminosas son las plantas que tienen vaina, que fijan el nitrógeno atmosférico del suelo, que son las que tienen mayor cantidad de proteína para la dieta de los animales y que debe formar parte del sistema de pastizales. Y por otra parte, las gramíneas, que es lo que dan la energía y que dan más el alimento voluminoso. Es decir, que el extensionista tiene que saber que aproximadamente un 60-70% en la composición de un pastizal debe estar en las gramíneas y un 30 o un 40% debe estar por las leguminosas. ¿Qué sucede? Que no siempre esta fuente proteica, que es el gran problema de la producción en el trópico, que durante años la estuvimos supliendo con concentrado, estas fuentes proteicas hay que sustituirlas de alguna forma. Y de ahí que desde hace algunos años se está trabajando con las plantas proteicas. Dígase moringa, dígase morera, dígase titonia, dígase nacedero, dígase leucaena. Un grupo de plantas que tienen las características de aportar grandes volúmenes de proteína, alrededor, digamos, de un 20%, unas más, otras menos, con buena capacidad de rebrote y con grandes volúmenes o volúmenes apreciables de biomasa para sustituir precisamente lo que llamamos los concentrados, para sustituir la proteína necesaria para una adecuada dieta en la suplementación de los animales. Y una situación que teníamos muy difícil en nuestra empresa era la siembra de alimento animal. En todas nuestras vaquerías, en todas nuestras bases productivas, había un déficit muy grande del alimento animal. Y nos dimos la tarea, junto con el Consejo de Dirección de la empresa, de fomentar la finca de semillas para tener nuestra propia semilla y abaratar el costo, que teníamos que salir en otras provincias vecinas a buscar semillas de caña, de quingrada, de plantas proteicas. Nos contamos aquí en una finca, que esta finca tiene hoy 24 de 26 hectáreas y fue la que iniciamos la siembra. Y después, con el transcurso de los días, los mismos jefes de UVB, de las otras UVB lecheras, nos plantearon de ellos querían tener su propia finca de semillas. Y bueno, le tomamos la idea. Ya hay nuestras dos UVB lecheras aquí en la cuenca lechera Venegas, tienen 4 fincas de semillas de 114 hectáreas entre las 4, para poder suplementar todas las vaquerías, ¿no? La siembra, para poder sembrar la comida a todas las vaquerías de los 365 días que tiene el año. En el sistema también de pastizal aparecen otros elementos, digamos el acuartonamiento. Si usted no maneja los pastos, si usted no maneja los animales, el sistema tiende al fracaso, porque los animales son selectivos. Primero, pierden mucha energía caminando por todo el potrero buscando lo que les gusta. Y segundo, van consumiendo las plantas que les gustan y dejando precisamente las malezas, las que no les gustan. Es ahí que para un buen manejo de los pastizales se necesita necesariamente el acuartonamiento. Puede resultar exagerado, pero no menos de 60 cuartones es el modelo ideal para la posibilidad del manejo de los animales y del pasto. Hacemos 2 grupos de animales, los que más leche dan en un cuartón y los que menos leche dan en el otro. Mañana se hace viceversa, se echan las del primer cuartón en otro, para que vayan siempre comiendo la hierba fresca, y la que menos leche dan en ese. Entonces cuento con 54 cuartones, 50, 40 de pastos naturales y 14 del Quingras 715. Hecho por la mañana en los pastos naturales y por la tarde en los artificiales. No queda exento entonces que los animales también en un pequeño espacio, si no tienen sombra, es otro problema. Es decir, que un buen sistema de pastizal, además de una buena composición de gramíneas y leguminosas
y de especies herbáceas arbustivas en el sotobosque, en la parte inferior del sistema, necesita árboles que protejan a los animales, que le den sombra. Muchas personas piensan que los sistemas silvopastoriles, que es en definitiva los que posibilitan el establecimiento de árboles en los sistemas productivos en ganaderos, que sean árboles leguminosos que den alimento a los animales. Sin embargo, hay otras características que deben tener los árboles, que no solamente sean árboles de sombra, sino que son los llamados árboles multipropósito o de usos múltiples. El árbol da sombra a los animales, pero el árbol es capaz de ofrecer otros servicios al sistema: reciclaje de nutrientes, control de la erosión, favorece el hábitat de la fauna silvestre, da varios productos, digamos la madera, digamos la semilla, los frutos. En el caso de algunas plantas como es el algarrobo, la guásima, el chote, además de la sombra, estos árboles producen alimento para los animales. Y precisamente cuando más producen es en la época de seca. La naturaleza no los creó por gusto. En esa época en que los pastos están depauperados, entonces aparece esta alternativa de alimentación a partir de la caída de los frutos. Como componente también de un sistema de manejo de animales también puede existir o deben existir las cercas vivas. La cerca muerta tiene el inconveniente que cada 1 o 2 años usted tiene que reponer la cerca y eso tiene un costo altísimo. Sin embargo, cuando usted establece una cerca viva, usted tiene muchísimas ventajas. Primero, que la cerca viva es capaz de regenerarse y dar nuevos propágulos para el fomento de nuevas cercas. Sirve también de barrera cortaviento, porque una de las cosas que influye más en el deterioro de los pastos es el aire. Si usted tiene una cortina rompeviento o tiene una cerca viva bien formada, lógicamente el aire tiene menos efectos sobre la desecación de los pastos. Las cercas vivas también tienen, bueno, la producción, al igual que los sistemas silvopastoriles en general, sombreadores, tienen la posibilidad de albergar la fauna silvestre, de controlar la erosión, de mejorar los suelos, de proporcionar frutos, semillas también, pasta para la alimentación de las abejas, es el caso de la Grillilla septim, conocida como bien vestido, además de servir las cercas vivas de barrera de contención a los animales, que es el objetivo fundamental, tienen otra gran cantidad de propósitos. Y es precisamente ahí está el papel del extensionista: convencer de forma práctica, de forma didáctica, a los productores de las ventajas que puede tener una cerca viva con relación a una cerca muerta. El sistema de extensión agraria tiene como objetivos principales el trabajo directo con los productores, conocer sus condiciones y producción, así como las situaciones de cada uno para poder brindar un apoyo adaptado a las condiciones de cada uno. No solo en aspectos técnicos, ¿no? También tiene que ver con aspectos organizativos, económicos, sociales y medioambientales. También apoyar a los productores en la búsqueda de alternativas de solución para que sean mucho más eficientes con sus propios recursos. Crear vínculos entre los productores y otros actores del proceso productivo para que cada uno aproveche bien las experiencias existentes en su entorno y puedan brindar la capacitación que demanda cada productor. Otro aspecto importante de la ganadería y en la que los extensionistas jugamos un importante papel es precisamente el establecimiento, desarrollo y aprovechamiento de las áreas forrajeras. Como ya planteábamos, Cuba tiene un clima bimodal, es decir, que tenemos una época de lluvia donde muchas veces sobra el pasto, pero después viene la época de seca donde la depauperación de los pastos no abastecen la necesidad de los animales. De ahí la necesidad entonces de establecer de forma diferida
sistemas de alimentación a partir de los llamados forrajes. Forraje es el alimento que usted le lleva al animal. Entonces, prácticamente hay dos grandes grupos, al igual que en los sistemas de pastizales, que están las plantas proteicas y las plantas no proteicas. Aquí los bancos de forraje deben estar compuestos también con este balance. Es decir, que debe tener plantas no proteicas, principalmente se trabaja, y un papel importante de los extensionistas que tenemos, con plantas que son, bueno, de la familia de las gramíneas, como es el caso del quingras y de la caña, básicamente. Suplementamos una dieta base de plantas proteicas, caña y quingras. Ese es el suplemento que nosotros le añadimos a la dieta para mejorar la ganancia de pesos diarios, que estamos sobre unos 600 gramos día superior. En ocasiones hemos alcanzado 750 gramos, donde todo es orgánico, nada es a base de pienso. Sí, en esta finca se encuentra la comida sembrada, que esta finca tiene una característica distinta a las demás. Es una finca donde hay mucho encharcamiento, ¿ves? Entonces las plantas proteicas fundamentalmente hay que sembrarlas en las cercas vivas, haciendo barreras, buscando drenaje, ¿ves? Tenemos quingras que son netamente, como el 715, que son quingras para la alimentación de los animales en pastoreo, y ahí es que hay una tecnología que se aplica bastante y que se pudiera aplicar más y que estamos tratando de extenderla, que son los bancos de biomasa a partir del establecimiento del quingras 715. Y hay otros clones de quingras, como es el quingras Taiwán morado, el OM22, que es un clon muy promisorio porque tiene altos volúmenes de producción, porque no tiene la vellosidad que tiene otro que entorpece el trabajo de los obreros, inclusive el consumo de los animales. Y está el quingras 769, que tiene también altos volúmenes de producción de biomasa, ¿no? Y por tanto de alimentos para los animales. Tenemos entonces la parte proteica, que es precisamente la que se suplementa a partir de las plantas proteicas, que ya hacíamos referencia a un grupo de plantas proteicas que usted puede manejarla en el propio sistema, como es el caso de la leucaena, los sistemas silvopastoriles intensivos, o es el caso de la mayoría de las plantas proteicas que se cultivan hoy en el país, que son para la suplementación animal, es decir, que se utilizan como forraje. Es el caso de la morera con un 20% de proteína, es el caso de la propia leucaena, es el caso de la titonia, y hay otras especies menos conocidas, como es el caso del natecedero. Inclusive tenemos conocimiento que en otros países se utiliza hasta la guásima como fuente de forraje. Es decir, que el tema de las plantas forrajeras creo que no está agotado, sino que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir probando otras especies, inclusive especies nuestras, que son más adaptadas, que pueden, aunque no tengan tan alto rendimiento, pero pueden sobrevivir mucho más tiempo en los sistemas de producción de forraje y, en definitiva, cumplir el rol para las que están establecidas, que es ofertar una proteína de calidad en la dieta de los animales. Lógicamente, cuando usted mejora la genética para algún factor, digamos la producción de leche, la producción de carne o ambas producciones, se piensa que esa es la solución del problema. Y nosotros pensamos diferente, pensamos que la solución del problema viene aparejada al mejoramiento de la alimentación de los animales. Según usted va aumentando la calidad y el volumen de los alimentos de los animales, usted puede ir mejorando la genética. El tema de pastizales no pueden llegar a perjudicar el suelo, que es el elemento fundamental, a causa de lo que nos sucede en muchos sistemas que se llama sobrepastoreo. Más animales, más carga que las que puede haber en un sistema. No mencioné un elemento fundamental del manejo de los animales. Ya hablamos del cuartón, hablamos de la sombra, pero no hemos hablado de un elemento que es básico de los animales, que es el agua.
el agua debe estar lo más próxima posible a los animales. Es decir, el agua debe ir a los animales y no tener que esperar que los animales vayan al agua. Muchas veces muy distante, muchas veces con poca calidad. Con frecuencia los extensionistas nos encontramos ante algunos dilemas, ¿no? Que es el caso del sistema de fincas, porque realmente el sistema de fincas, principalmente las fincas campesinas, no son netamente ganaderas, es decir, que tienen otros elementos que componen la finca. Y bueno, realmente, como decíamos al principio, el extensionista debe tener algún conocimiento de las prácticas agrícolas, básicamente de los sistemas agroforestales, donde especies arbóreas se combinan con cultivos agrícolas, como es el caso del café, la malanga, muchos cultivos que son capaces de estar debajo de los árboles, y también algún conocimiento de el manejo de los barbechos, porque muchas veces usted se encuentra en una finca donde existió un cultivo, ahí están los barbechos, es decir, que la vegetación residual que sale después de los cultivos, entonces hay una disyuntiva, o lo deja, lo pierde, en definitiva eso lo que hace es producir semillas de todas las hierbas, de toda la vegetación que sale, que compiten con el nuevo cultivo que usted va a establecer. Es decir, que es un problema la producción de esas semillas. Sin embargo, cuando usted estos barbechos los maneja con animales, usted primero está aprovechando un alimento que muchas veces es un alimento tan muy beneficioso, porque muchas veces algunos cultivos se fertilizan con fertilizantes químicos u orgánicos o biológicos, y ese pasto que sale está con mucho más valor que posiblemente el pasto que tenga en el potrero. Entonces, aprovecha el pasto, aprovecha que no produzca semillas de malas hierbas y, en definitiva, el animal también, a través de las excretas y de las orinas, está fertilizándole de cierta forma su sistema agrícola, ¿no? Y así va rotando los diferentes componentes de la finca. Y bueno, en definitiva, pensamos también que tanto las fincas de pequeños campesinos, de grandes productores, las fincas estatales, no pueden ver solamente un componente solo, como pudiera ser el caso de la ganadería. No concebimos una finca que no tenga un sistema agrosilvopastoril, es decir, la presencia en pequeñas parcelas donde aparezcan los árboles frutales, donde aparezcan algunos forestales, donde aparezcan aves de corral, los cerdos, las gallinas, los gansos. Realmente hacer sistemas que sean verdaderamente sostenibles, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista alimenticio. Que usted siempre tenga algo a su alcance que le sirva para la alimentación, no solamente de los animales, sino de las personas que habitan precisamente en los sistemas productivos de finca. Un tema que con frecuencia se omite en el quehacer de los sistemas productivos es el tema de la energía. Cuando hablamos de energía estamos hablando de la energía que se produce un caballo cuando tira de un coche. Cuando hablamos de energía estamos hablando de la energía que produce una yunta de buey cuando tira del arado o de los implementos agrícolas para cultivar de la tierra. Y cuando hablamos de energía también, bueno, hablamos de la energía fósil que necesita un tractor también para trabajar, cuando no es la energía que necesitan los transportes. Pero hay un elemento fundamental de la energía que es la energía renovable. Tenemos la energía del sol que pudiera ser transformada en electricidad, en agua caliente, muchísimas cosas. No se aprovecha y es un elemento importante en la finca. Y hay otra fuente de energía que es la biomasa, que muchas veces la estamos perdiendo. El estiércol muchas veces se convierte en un contaminante en vez de convertirse en una fuente de energía calórica, digamos, en el caso de los biogás, para la cocción de los alimentos, para refrigeración, alumbrado, para muchos
cosas que sirve el biogás y la producción de bioabono a partir de los efluentes sólidos y líquidos que produce precisamente estas plantas de producción de biogás. Bueno, nosotros estamos inmersos en un proyecto de Biomás Cuba, que es el que nos atiende por los biodigestores, y desde el 2012 estamos con ese proyecto. Ese proyecto nos dio los recursos para construir los biodigestores y hoy en día contamos con 2 biodigestores, como lo están viendo, y eso nos ha ayudado en la economía de nosotros, en la facilidad de la cocción de los alimentos, en todo. Bueno, el mecanismo no es tan complicado, pero sí tiene sus cosas, porque entre más tú lo manejas, más él te produce. Cuando hablamos del manejado es que le entran los excrementos como le tiene que entrar, que no le entre mucha agua, y entonces así se maneja y obtenemos mejor resultado con la producción del gas. En definitiva, pensamos que sin energía, inclusive con la energía de los humanos, ningún sistema puede funcionar. Por eso, además del suelo, planta, animal, el elemento energía es imprescindible en todo sistema productivo. Por hoy se termina nuestro tiempo y por supuesto finaliza esta emisión de martes. Espero que haya aprovechado muchísimo cada uno de los conocimientos aportados hoy por nuestro especialista y que por supuesto regrese la próxima semana sin falta, justamente el martes a las 6:30 por Centrovisión, para juntos volver a desandar los senderos del arte de cultivar. Hasta entonces, cuídese mucho y tenga muy buenas tardes.